El despertar, el despertar, el despertar, el despertar noticioso de Nicaragua. Nos encontramos en la histórica Plaza de la República o Plaza de la Revolución para recibir nuevas entregas de las reflexiones históricas del máster Juan Alegría Guerrero, rector de la Universidad de Administración, Comercio y Aduana, UNACAD. Adelante, profesor Alegría Guerrero. Buenos días. Hoy, gracias al noticiero El Despertar y el diario Nica, vamos a abordar un tema muy polémico, sin partidismo, sin apasionamiento, que es el gobierno del general José Santos Zelaya, que aparentemente hizo una revolución. Con todo respeto de los liberales, no tengo la intención de ofender a los que son partidarios del Partido Liberal, sino hacer un análisis histórico frío, en la que claramente, después de un ligero análisis de la historia de Nicaragua, podemos identificar que la revolución de Zelaya no fue ni revolución ni fue liberal. ¿Por qué afirmamos esto? Podría pensarse que es aventurado afirmar esto, pero nos encontramos con hechos históricos que contradicen en la práctica a la filosofía liberal que desde el siglo XVIII en Francia se estableció para Europa y después llegó a América en el siglo XIX, y hoy estamos todavía hablando de liberalismo en Nicaragua. Por ejemplo, la famosa Constitución libérrima, que no sabemos si realmente la redactó Zelaya, pero que fue redactada por el Congreso de la época, nunca entró en vigencia. Por lo tanto, no podemos hablar de liberalismo como fue escrito en la libérrima. Otra razón por la cual hablamos que no fue una revolución es que muchas de las cosas que en esa Constitución se establecieron ya era una práctica durante los 30 años de gobierno conservador. Por ejemplo, la libertad de culto ya en la práctica se vivía durante los 30 años conservadores. Las elecciones, tal vez no el sufragio universal, pero sí las elecciones democráticas también era una práctica. El derecho a la educación gratuita también fue proclamado por los gobiernos conservadores. El desarrollo del ferrocarril, la inserción en el mercado mundial con el café, el desarrollo de las comunicaciones, del telégrafo, del teléfono, ya era un desarrollo realizado durante los gobiernos conservadores. De tal manera que muchas de las cosas que se escriben en la libérrima ya eran una práctica durante el gobierno conservador. El Estado laico, por ejemplo, que se proclamó en la libérrima, ya tácitamente durante los 30 años de gobierno conservador, con la Constitución del año 58, fue una realidad. Tal vez no se escribió tan expresamente. Eso en relación al liberalismo. Pero veamos en la práctica cómo actuó Zelaya. Zelaya, en las primeras dos nombramientos, los nombró el Congreso, no fue por elecciones. Esa es una contradicción realmente grande. Si él hablaba de elecciones libres y sufragio universal, él no fue electo. Y en las segundas dos elecciones que él vuelve a reelegirse, fue el único candidato en esas dos elecciones. No puede haber liberalismo, ni democracia, ni república, de acuerdo a la libérrima, cuando él era el único candidato. Lo otro, la libérrima fue reformado 4 veces. Nunca fue llevada a la práctica esa constitución liberal. De tal manera que el actuar del gobierno de Zelaya fue contrario al liberalismo y más bien una dictadura, un caudillo que se transformó en dictador, y que los historiadores de la época hablaron de él de forma muy buena, porque uno de los historiadores que ha escrito sobre el periodo de Zelaya es José Dolores Gámez, y si revisamos un poco la historia, este historiador fue el que redactó los nombramientos de Zelaya sin que hubiesen elecciones ni se aplicara la libérrima. O sea, nos encontramos con un historiador de un partido que habló de un gobernante que era su gobernante y su presidente, de tal manera que no podía hablar mal en la historia de José Dolores Gámez.
Y eso es lo que ha venido pasando en la historia de Nicaragua. Los historiadores hablan de su partido, hablan de sus líderes, de sus caudillos, de sus dictadores, y los ponen como revolucionarios y como grandes demócratas, los que son lo contrario. Muchas gracias a nuestro amigo y periodista Freddy Rostrán Arauz, que nos ha dado esta oportunidad de hacer esta reflexión sobre el periodo de la supuesta revolución liberal de 1893 y del gobernante José Santos Zelaya, que gobernó 16 años sin unas elecciones verdaderas.